Perspectiva 7. ¡Llévenme rápido, llévenme! ¡Ya van a regresar, llévenme! En imágenes reveladas por Presidencia, se ve a un grupo de manifestantes acercarse a los vehículos. Esta comitiva fue recibida por violentos que no representan a los ecuatorianos. Fueron agredidos con bombas molotov, piedras, voladores y obstáculos en la vía para impedir que la ayuda llegue a la población de Imbabura. Recibimos algunos golpes de piedras contra el auto y rechazamos todo tipo de violencia. Rebuscaron en Otavalo otro convoy humanitario que yo mismo lideré junto a delegados de la ONU, la Unión Europea, el embajador de Italia y el nuncio apostólico. Nos respondieron con violencia: nosotros seguimos, Ecuador no puede retroceder. Esas fueron las declaraciones del presidente Daniel Noboa tras el ataque que sufrió un convoy militar que llevaba ayuda humanitaria a las poblaciones afectadas por el paro indígena. La violencia ha sido la tónica de las protestas. En videos grabados por los mismos manifestantes se observa la brutal golpiza a miembros de las Fuerzas Armadas que fueron retenidos. Estos actos terroristas disfrazados de protesta no son pacíficos. En realidad, en virtud justamente de la retención injustificada de militares, estamos indudablemente frente a un delito de secuestro. Esta semana los uniformados fueron liberados y llevados a casas de salud por los golpes recibidos. Sus familiares estaban preocupados. Ellos no salen nada a hacer de malo, ellos solo salen a ver la paz. Todos tenemos una familia, todos esperamos también de ellos. Unos tienen hijos, esperan de su papá, tienen hermanos. Todos necesitamos nuestra familia que esté cerca, buena y sana para poder seguir adelante. Este no es el único hecho que podría catalogarse como un presunto delito. Varios comuneros de Ibarra atacaron con piedras la tubería de agua potable. El artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal establece una pena privativa de libertad de 1 a 3 años a quien o quienes produzcan una paralización de los servicios públicos. Mientras tanto, 12 personas cumplen prisión preventiva por presunto terrorismo tras el ataque al cuartel de policía en Otavalo. Varias de ellas fueron trasladadas a la cárcel de Esmeraldas y otras a la cárcel El Rodeo, en Puerto Viejo. Las escenas son claras: una caravana militar con ayuda humanitaria atacada por manifestantes en la zona norte del país, lo cual refleja el alto grado de violencia e irracionalidad que marcan a la llamada protesta social. Amigos, buenas noches, soy Félix Narváez y esta es otra entrega de Perspectiva 7. El tema, la situación está planteada y hoy nos acompañan dos destacadas personalidades de este país. El general Patricio Carrillo es ministro del Interior, general de la Policía en servicio pasivo. El capitán Raúl García, presidente de la Cámara de Turismo de Pichincha y vicepresidente de la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador. Hemos visto las escenas, hemos visto todo lo que ha ocurrido prácticamente en un sector focalizado, la provincia de Imbabura, pero esto no es nuevo. 2019, 2022 y ahora este año. ¿Por qué, general? Usted que ya ha vivido también muy de cerca esta situación, ¿debe ser algo que está fallando en el país o qué es lo que pasa? Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches, Félix, un saludo a la audiencia. Mire,
La primera pregunta que yo me haría es, ¿por qué en el Ecuador es tan complejo una reforma hacerlo de manera pacífica y no necesariamente de manera violenta? 6 años que una medida que es necesaria por los problemas estructurales y por lo insostenible de mantener estos subsidios no se ha podido tomar. Esto refleja no solamente cómo en el Ecuador dialogamos políticamente. Incomprensión de la dirigencia, incomprensión del país. ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que es esta acrecentamiento de la polarización. En el Ecuador no nos reconocemos como ecuatorianos, sino nos reconocemos por la ideología. Y creo que eso es lo primero que debería cambiar. No nos reconocemos como ecuatorianos. Sí, qué grave término, señor general, pero permítame saludar con también el coronel Raúl García, a quienes damos la más cordial bienvenida. Esto de no reconocernos como ecuatorianos, qué grave. Buenas noches. Buenas noches, Félix, y a los que nos están mirando este día. Triste, porque Ecuador es un país maravilloso, un país increíble, en donde las personas que nos visitan de diferentes partes del mundo quedan maravillados, sobre todo con el primer tema, aparte de su naturaleza y su cultura, esa bondad, ese sentido de ser buenos anfitriones. Ese es el diagnóstico, esa es la situación que todos los días nos preguntamos, pero también vemos estas escenas, lo que acabamos de ver en el reportaje, y vamos a seguir inclusive reprisando estas imágenes porque, como se dice en términos de comunicación, una imagen a veces suple a muchas palabras. Mire usted eso, mire usted lo que está aconteciendo, un estado de mucha tensión, militares en las carreteras, donde deberían haber otras cosas. Y en esto, ¿cómo sufre también la actividad que usted representa? Bueno, totalmente. Desde el año 2019 que sufrimos de algo similar a esto. Es algo que nunca más se les ha olvidado a los clientes, a los tour operadores que venden el Ecuador. A esa gente que lleva este país, lo lleva también dentro de su piel. Cuando esos operadores negocio le preguntan por qué, ¿usted qué responde? Usted como representante del sector. Lo que les digo es que son situaciones pasajeras que se realizan, lamentablemente, para que sean escuchadas las personas. Situaciones pasajeras, pero que nos llevan a un nivel de crisis casi total. ¿Cómo se explica esto, general? Mire, el mantenimiento del orden público es una situación muy difícil y recuperar el orden es mucho más complejo. Por eso amerita que cada situación se realice, como es particular, se realice una forma organizada de respuesta. Basada sin duda forma organizada de respuesta. Claro, la respuesta que debe dar el Estado, porque no solamente se tiene que proteger derechos y libertades de quienes están involucrados en la protesta social como un derecho de resistencia. Se tiene que respetar el derecho humano de todos y además el derecho al no conflicto de las personas que no quieren involucrarse en las hostilidades, pero que ven vulnerados sus derechos. Entonces es muy, muy difícil, muy complejo. Por eso lo primero, aparte de definir la norma con la que se va a actuar, es definir el liderazgo y algunas consideraciones que siempre deben tomarse en cuenta. Forma organizada de respuesta, digamos, desde el lado oficial y desde el lado empresarial de la actividad productiva. ¿Cómo es esa forma organizada? ¿Cómo se organizan ustedes para responder a esto? Acaban de decirlo, los derechos de toda esta parte que da empleo, que inclusive, yo me recuerdo un tema patético, teníamos 5 buses con turistas en Guamote, estoy hablando del 2019, y ellos no podían salir, absolutamente no se podían mover, estaban encerrados en el ¿Por qué no podían salir? Porque estaban prohibidos de salir. Rodeados. Sitiados. No sitiados. Esa fue la palabra. ¿Y qué hicieron ustedes? Felizmente hubo un convoy con muchos buses trayendo gente de las comunidades a Quito y nuestros buses se unieron a esta caravana. Obviamente en Riobamba nos separamos
y pudimos evacuar a la gente en avionetas a Guayaquil. Insisto en esto de la forma organizada de respuesta, que debe ser muy complejo también para el sector oficial, concretamente para el sector uniformado y para los militares. ¿Cómo se organizan ustedes? Porque hemos visto también, y esto no estoy exagerando, son escenas que marcan esta situación, por ejemplo, un convoy del ejército de ayuda humanitaria prácticamente escoltado por indígenas, casi secuestrado. ¿Qué significa esto y en el término de organizar la respuesta? Mire, esta puede tener varias interpretaciones, sin duda, pero no vamos nosotros a ir con relatos burdos. La planificación que se debe hacer tiene una dimensión temporal, antes, durante y después. Antes hay que tomar todas las medidas de prevención y hay que proveer de todos los recursos. Tomar una medida de esta naturaleza como eliminar los subsidios, en lo anterior debía haber sido un diálogo que permita a todos tomar las previsiones, incluidas las cámaras que luego se ven involucradas y que luego se ven perjudicadas. En el durante tiene que haber no solamente la protección de derechos, sino también la investigación de aquellos que cometen infracciones de carácter penal, como el incendio de las estaciones de policía, que no es nuevo, esto sucedido desde el 2019, el secuestro de uniformados, que también ha sucedido. Porque es un secuestro, ¿no? Es un secuestro, ¿Ya? Sin duda que es un secuestro. ¿Y qué tipo de penas, qué tipo de sanciones hay frente a eso? Bueno, yo lo que creo es que tiene que operar adecuada y de forma transparente la justicia. Pero el problema aquí se vuelve político, porque justamente recordemos que en el 2019 muchos de aquellos que protagonizaron estos mismos incidentes fueron amnistiados, y los únicos que se quedan siempre con la cicatriz de los procesos terminan siendo los uniformados. Este es un conflicto muy grave, en donde en esta polarización o todos somos culpables o todos somos inocentes. Creo que en el antes hay que dialogar, y luego, cuando ya se empieza a solucionar los problemas, hay que retroalimentar para que esos aprendizajes nos sirvan y en futuro podamos nosotros ir aplicando aquellas medidas correctivas sobre los incidentes que se viven. Estas imágenes de los militares, miremos. Militares que son golpeados, militares que son vejados, pero también los manifestantes dicen: ellos nos hacen lo que nos hacen y nosotros respondemos, general. Mire, la provocación no es de parte de los uniformados. El uso progresivo y gradual de la fuerza es un objetivo lícito y legal, autorizado en doctrina de derechos humanos, y tiene que ser no solamente bajo principios de legalidad, necesidad, ponderación, proporcionalidad, humanidad, racionalidad, sino que además de eso queda documentado. Pero en el momento, esto no hay que dejar pasar, en los incidentes existe alta irracionalidad. Los niveles de violencia no tienen límites, y lo que hacen es justamente provocar a la fuerza pública, y ellos deben tener una fuerza de carácter tan grande para evitar estas provocaciones. Esto de los infiltrados, que también se escucha hablar en estos días, capitán García, esto de los infiltrados también juega en esta situación que, insisto, ustedes ya lo han vivido y lo han visto muy de cerca. ¿Cómo es esto de los infiltrados que también se escucha en estos días? Bueno, es la justificación justamente de no respetar la ley. Y eso es lo que se sigue sucediendo. Los temas políticos aupan, utilizo este término, porque nadie sale castigado a la final del día. Todos perdemos, absolutamente todos. ¿Y dónde está la ley? ¿Dónde están los reglamentos? ¿Dónde están las normas? Debe tener una explicación. ¿Cuál es la suya? Mi explicación personal, no de mi gremio, es simplemente esa. Nos hemos olvidado de que existen normas y que no respetamos los derechos de los demás. Y como nadie me castiga, que es lo que pasa con la delincuencia, que es lo que pasa absolutamente no existen con todo, normas, no existen, la víctima no tiene derechos. ¿Ya? La víctima no tiene derechos, no tiene ley. Pero existen jueces, existen autoridades, ¿y esa parte qué pasa? Pues se lava las manos, debo decirlo muy claro. El delincuente tiene más derechos que las víctimas, y eso lo estamos viviendo con los paros del 2019, del 2022, el actual, y también con toda la delincuencia que ha sido creciente, porque justamente pasa esta situación. La policía, los militares en este caso, ellos han sido vejados, están totalmente
solitarios. Los policías tienen que reclamar ya en la televisión diciendo si liberan al delincuente una vez más, ya no sabemos qué va a pasar. ¿O es la justicia o son los manifestantes el gran dilema de estos días, de esta hora, general? Mire, yo creo que uno de los principales males que tiene el país es la corrupción y la impunidad. Es una sociedad que durante mucho tiempo se ha tomado la justicia. Criminalizaron el sistema de justicia, el poder político y criminalizó la contratación pública. Esos han sido los dos grandes males del país y con una justicia secuestrada nadie está seguro. Eso es lo peor que le puede pasar a una sociedad. Justicia secuestrada. Pero es el caso Metástasis, el caso Purga es la evidencia más clara de lo que sucedió en el sistema de justicia. Entonces, durante el 2019 y durante el 2022 nadie miró estos incidentes. Ahí hay, lo que ha primado es siempre el relato de que hay actos arbitrarios únicamente de parte de las instituciones uniformadas que velan por el orden público, pero no se mira los otros eventos. Esto tiene que cambiar porque es indiscutible que existe no infiltrados, sino gente de ellos mismos con armas caseras pero letales y además con explosivos improvisados que son los que generan muchísimo daño. Esto no es nuevo, yo creo que hasta el momento, ya 12 días de paralización, no se ha tenido la fuerza con la que se actuó en el 2019 durante 12 días o la fuerza con la que se actuó en el 2022 durante 18. Pero prolongar esto muchísimo más podría en algún momento encender esta misma irracionalidad y las complicaciones pueden ser mayores. Escuchemos los testimonios militares recogidos en el marco de estas protestas para también formularnos un criterio quizás un poco más amplio, pero que en todo caso abona a esto que estamos analizando. Escuchemos. Fuimos acorralados, al equipo que estábamos ahí nos quitaron armamento, nos quitaron chalecos, nos quitaron equipos AC, severamente agredidos. Esto no fue un acto de manifestación como dicen ellos, esto fue un acto de terrorismo porque querían matarnos. De hecho a mí me decían que me querían quemar, me insultaban por mi etnia. Parte de mis compañeros fueron agredidos, se los llevaron desaparecidos y de hecho esto es un acto que está mal hecho por estas personas. Que si corrías me cortaban las piernas porque un grupo estaba con machetes. Querían matar porque nos quitaron todo lo que es protección, escudo, tolete, el armamento, chaleco, y a mí me partieron la cabeza, 4 puntos y uno por acá, y literal nos querían matar. A paliar, lanzar piedras, nos insultaban que nos iban a quemar. Nos lanzaron trago con gasolina, pegaron un piedrazo, lo que viene a ser en el estómago. Me partieron la cabeza de un piedrazo, en la parte de la espalda me latillaron. Comenzaron a tirarnos voladores, el cual 2 de ellos me impactaron y perdí la audición del oído izquierdo. Al escuchar estos testimonios, capitán García, con su experiencia también en el sector de la milicia, ¿qué decirles a estas personas agredidas? Debo decir que soy marino mercante. Ya. Yo no tengo preparación militar. Pero tiene un concepto de esta situación. Sí, yo lo que creo es que a la final del día todo esto es un resultado de una separación política tal en donde todo va a valer para reclamar. Y eso implica que alguien no ha escuchado. Pero estos testimonios que acabamos de escuchar, usted como ciudadano, como ecuatoriano, ¿qué conclusión saca? Bueno, estoy totalmente indignado porque esa no es la forma en un país donde personas que componen ese país, ¿no es cierto?, ciudadanos, se traten así. Eso no es una forma correcta. Creo que todos debemos ver que fuera del Ecuador probablemente haya enemigos y ni siquiera enemigos. Ecuador no tiene enemigos. Y creo que el Ecuador siempre fue algo que nos llenaba de orgullo, el ser hospitalarios, el ser hermanos, el compartir. Se habla de las pambamesas, ¿no es cierto?, sobre todo en la parte del indigenado, donde se comparte la comida. Y hoy en día estamos viendo que
la situación es totalmente diferente. Escuchar ¿Por qué esa relatos, agresividad? ¿Por no? qué esta forma de actuar es demasiado tal vez lo que nuestra misma gente más preparada, como los políticos, han logrado hacer? Dividir al país, llevar a esta conmoción, engañar. Y probablemente esa es la respuesta. Sí quiero escuchar, más bien escuchar, no escuchar, sino insistir en esos relatos que son terribles. Todo lo que nos hacen, dicen los propios uniformados, estos manifestantes. ¿Y eso cómo repercute en el resto del personal? Porque esto no es que termina allí, esto continúa. ¿Cómo se tramita, cómo se maneja esto interiormente para que el público también entienda esa parte importante? Esto necesita una cadena de mando sólida, una cadena de mando en donde se ejerza no solamente liderazgo jerárquico, sino una capacidad de movilización en función del sentido de patria. Se necesita control y disciplina también, porque el reto es complejo y difícil de tolerar general, tanto pero escuchando, por ejemplo, escuchando estos abusos, por ejemplo, el resto de militares van a decir quizás, yo no me meto en esta cosa, quizás es una reacción humana natural. Sí, sí, es natural, sin duda, es una emoción, inclusive el miedo es un ¿Y en ese tema, punto? Por eso el liderazgo es el que tiene que primar y el entrenamiento. Recuerde que son instituciones que tienen ya su nivel de profesionalismo desarrollado, son instituciones que se han preparado su talento humano, han entregado doctrina, hay normas sobre las cuales rigen su procedimiento, tienen un equipamiento básico, pero tienen un equipamiento y el proceder siempre va a ser observado por muchas instituciones nacionales e internacionales de derechos humanos, de Cruz Roja Internacional, y esto hay que cuidar. Por eso la transparencia es fundamental, eso demuestra el nivel de democracia y creo que el gobierno debe velar por eso también, por la transparencia y porque las instituciones como Fuerzas Armadas y Policía Nacional actúen en democracia, haciendo respetar los derechos de todos. Y una vez recuperados estos militares agredidos de esta forma, porque obviamente se van a recuperar. Salud mental. Tienen que volver. Tienen que volver y hay que dar un procedimiento, un proceso de salud mental porque no es fácil. Hay estudios internacionales, aquí no avanzamos a hacer, pero hay estudios internacionales que hablan sobre los conflictos mentales que sufren los uniformados cada vez que viven un incidente grave. ¿Qué pasa hay hechos que uno ¿qué los pasa recuerda perfectamente. cuando se configura un conflicto mental con este tipo de procedimientos? ¿Qué es lo que pasa? Podría existir actos arbitrarios que se observen, ¿no? Imagínese un uniformado, es muy delicado, muy delicado. Un uniformado con arma y que no tenga su salud mental adecuada, podría hacer uso y de una forma irracional de igual manera. Ya. Entonces esto hay que cuidar mucho. Ya, mire usted a lo que nos lleva toda esta situación y continuamos observando cómo se procede en las calles, en las carreteras, frente a lo cual obviamente habrá reuniones del empresariado para sacar conclusiones que usted nos puede contar. Obviamente no seguir en este tema porque las pérdidas siguen aumentando. Se hablaba hoy en la mañana de que en el área de Imbabura hay más de 50 millones de pérdidas en estos 12 días. Pero esto es lo que atañe a Imbabura. En el resto del país hay mucho más. Y por supuesto, si lo transfiero a turismo, que es mi área, la imagen del país está por los suelos. Le hago una precisión y con todo respeto, porque son datos que los vengo este momento justamente recabando de fuentes empresariales. En la zona Imbabura y norte de Pichincha, por el aspecto agrícola ganadero, las pérdidas en estas 2 semanas avanzan a 70 millones de dólares, solo en esas 2, sin contar el Carchi, que también es otro problema que me acaban de comentar. ¿Cómo se recuperan ustedes o cómo enfrentan, por ejemplo, ya insisto en el plano empresarial, de este tipo de pérdidas? 70 millones solo en ese espacio de la conflictividad. Y solo en la parte agrícola. Sí, señor. Pero si vemos el transporte de las flores, claro, el transporte de las flores, que es esencial de ese sector. ¿Qué significa 1 millón diario de pérdida de las flores? Así es. Súmele la parte turística, que no hay nadie en lo absoluto, que nadie puede pasar. Nadie puede salir, nadie puede movilizarse. Seguramente hay personas que perdieron sus vuelos al exterior, su tour a Galápagos probablemente.
Entonces, y sobre todo... Hablamos de hoteles, hablamos de ganadería, hablamos de agricultura, hablamos de todo lo que estamos tratando. Insisto, ¿y cómo piensan? ¿Ustedes tienen el plan B para enfrentar toda esta situación? Es que, ¿qué podemos hacer ante estos eventos? Ir nosotros también. ¿Cerrar los negocios? Están cerrados los negocios, porque si usted no, pero lo tiene digo, abierto, a futuro algo habrá que hacer. Probablemente es lo que está sucediendo. En el caso turístico, Ecuador dejó de ser de interés. Que se las arreglen primero. Habrá que hacer rebajas en los hoteles, habrá que hacer promociones. Ni con eso. Estos videos que hemos visto, que usted nos ha compartido el día de hoy, son la peor propaganda que requiere el Ecuador internacionalmente. Y nosotros como medio lo que hacemos es simplemente recoger y reprisar, porque esto lo hacen todos los medios también. Así es, no digo que solo aquí, todo el mundo, y estos videos se están replicando en todo el mundo, ¿ya? Por todos los canales de televisión. ¿Quién va a querer venir a compartir algo con Ecuador? Absolutamente nadie. Pero veamos lo que dice la dirigencia indígena. Veamos, porque esto también, insisto, lo venimos recogiendo durante prácticamente estas 2 semanas y especialmente durante la última. Y es importante escuchar al sector protagonista de todo esto. Escuchemos. Desconozco, no tengo información y eso tendrá que informar, sobre todo, a ese quisiera que diga pues el mismo gobierno, ¿no? Entonces, yo desconozco, nosotros no somos pueblos que secuestramos, no somos extorsionadores, nunca hemos hecho ese trabajo. Eso es solamente invento para, a pretexto de eso, ingresar al territorio. Invento, desconocimiento. Señor general, ¿cómo entender este mensaje del principal dirigente de esta paralización? Mire, la respuesta que tienen ellos también a las medidas socioeconómicas que adopte el gobierno no son improvisadas, son respuestas que saben cómo hacerlas. Hoy se ha visto algo diferente a lo que sucedió en el 2019 y 2020, no fue la toma de Quito, pero puede ser ese el último de los objetivos, pero sí empezar a sitiar ciudades que conectan, ahí no solamente se conectan zonas de producción y zonas turísticas, de industria. Estamos pensando en lo que se puede venir. Sí, pero lo importante es que se conectan también políticamente. En esos municipios hay sin duda autoridades políticas de oposición que o hacen oído ciego o no quieren. Cuando nosotros decimos organizar la respuesta, planificar, en el antes es justamente reunirse con todos ellos para preparar y tener un plan B, para que no se paralice absolutamente todo el mecanismo productivo del país. Entonces, el rol de las autoridades locales es importantísimo. Y este es la pugna de poder que empieza a mirarse en función también de lo que viene políticamente en el país, que es la Asamblea Constituyente. Yo creo que hacia allá está direccionando tanto el movimiento de la CONAIE, así como el silencio de la Revolución Ciudadana y el gobierno. Entonces, este será un tema de ver al final cómo existe el desenlace. Si es que hay el ingrediente político, capitán García, ¿esta situación se complica más o ese puede ser un camino para llegar a un entendimiento? ¿Qué opina usted? Como están las cosas, al parecer pareciera que no, pero como menciona el general Carrillo, hay una estrategia política y lamentablemente los ciudadanos de bien, los ciudadanos que estamos haciendo país como turismo, como transportación, como alojamiento, alimentación, cadena de valor que está activada, porque no solamente es el empresariado, sino todos los que viven de un polo de desarrollo, un hotel o una fábrica, activa una serie de cadenas de valor alrededor de esto, también están paralizados y nadie está pensando en esto, están pensando simplemente en un resultado algún día. Y eso nos está llevando a no escucharnos entre nosotros. Es lamentable que este país, que era conocido en el mundo entero por su megadiversidad, por su naturaleza, por su cultura que está presente y viva con nosotros actualmente, estemos llegando a momentos en donde habrá que buscar nuevos horizontes. El empresariado, como ya pasó alguna vez, tuvo que irse muchos a Perú a invertir. Pero mire usted lo que nos decía, y en una conferencia de prensa el principal dirigente de la CONAIE, el tema del secuestro a los militares, desconozco, todo es un invento.
Y frente a eso la gente debe confundirse, ¿y ustedes también? No, no estamos confundidos, estamos viendo que nuestros empresarios, especialmente en la actividad turística que yo veo, están complicados. ¿Cómo van a pagar sueldos? ¿Cómo van a poder pagar el IES, por ejemplo, este fin de mes o este mes que acaba de pasar? Pero hay que pagar. Hay que pagar nomás, hay que pagar. Ya, y en su caso, por ejemplo, ¿cómo le hace con eso? Cuéntenos. En nuestro caso, yo felizmente todavía no tengo esos inconvenientes. Pero le va a llegar. Va a llegar tarde o temprano. ¿Y en ese caso qué hace? ¿Hace un préstamo bancario? ¿Vende alguna propiedad? ¿Cómo hace? ¿O simplemente hasta luego? Es lo que ha pasado desde el 2019. Este tema fue el que rompió, destrozó el mejor año que venía de turismo. Luego vino la pandemia y tuvimos que pagar. Y tenemos que seguir pagando. ¿Y qué hizo para pagar entonces? Cada empresario ha tenido que vender propiedades, meterse en créditos que nunca han existido. ¿Usted está endeudado para pagar lo que fue aquellas pérdidas? No, felizmente no, porque hasta ahora hemos podido solventar la situación. Pero perdió mucha gente, sus empresas se cerraron, se vendieron los activos para pagar primero a los empleados, que es lo que dice la ley, respetando siempre la parte formal, lo formal. Pero estamos viendo que hay otros elementos que no se respetan, como lo dijo el general. Hubo acciones terribles el 2019, el 2022, ahora las estamos viendo y seguramente serán todo el mundo liberado. Si es que nos estamos preguntando cuáles son los efectos de todo esto, cuáles son las pérdidas, quizás las ganancias, porque de todo hay en la viña del Señor. Allí tienen ustedes elementos para que vayan pensando, pero vamos a hacer una pequeña pausa, porque hay más para seguir analizando con nuestros invitados del día de hoy. Ya volvemos. Perspectiva 7. Aquí el paro nos afecta mucho en el comercio y no solo a nosotros, sino nos afecta a todos. Los que están en el paro están afectados, no pueden sacar producto, están dañando las cosas, igual nosotros no tenemos movimiento económico. Porque la gente, en vez de estar dañando las cosas, dañando la economía del mismo pueblo, que somos hermanos todos, los indígenas y no indígenas, mestizos, negros, todos, ¿por qué hacemos daño y nos hacemos daño entre hermanos ecuatorianos? Eso es mi gran pregunta. ¿Por qué nos hacemos daño entre ecuatorianos, general? Mire qué bueno que estas historias que no se ven de la gente que está viviendo también el conflicto de una manera diferente se cuenten, porque la paz no es la ausencia de conflictos, sino resolverlos de una manera pacífica, con mecanismos y medios no violentos, digamos. De manera racional. De manera racional, eso es lo que hay que buscar y yo creo que todo el Ecuador está gritando, no solamente en este momento paz, sino progreso, desarrollo, justicia, democracia. Hay cosas que pasan también inadvertidas y que generan toda esta sensación de terror y que son utilizadas por el crimen organizado. Recordemos que en este periodo se han dado 2 masacres carcelarias y hay una ruta del narcotráfico que esa aparentemente con todos los uniformados controlando o enfocados en la paralización podría ser una alternativa que también esté generando muchos mecanismos. Esos son temas que hay que considerar. ¿Son elementos también que están de alguna forma interconectados? Sin duda, están conectados. Esto no funciona. Esto es un tema de... La violencia es justamente la derivación del conflicto y de todos estos conflictos no resueltos pacíficamente y en democracia. Temas conectados, pero ¿habrá alguna forma de desconectarlos? Sin duda, la policía tiene mucha experiencia ya en esto, el modelo de gestión debe estar funcionando. ¿Apelando a la fuerza? Apelando a la investigación más que a la fuerza, a la inteligencia, porque el modelo de nuestra policía es una policía preventiva, es una policía comunitaria, es una policía que anticipa. Hoy, durante todo este periodo, se ha cambiado un poco la visión para ser una policía reactiva, pero hay que devolverle esa naturaleza. La policía tiene que ser preventiva y yo creo que también hay que cuidar mucho la visión de Fuerzas Armadas
Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen una misión absolutamente distinta a la que estamos mirando. Y creo que esto es parte del aprendizaje que debemos tener para que a futuro nosotros tengamos y podamos fortalecer, porque esa es la mejor manera de fortalecer la institucionalidad, con unas políticas de Estado, los presupuestos adecuados, la doctrina y el cumplimiento de una misión bajo leyes adecuadas. Hay que prepararse, nos dice usted, frente a esto, pero me queda la interrogante, y usted tiene toda la razón, me queda la pregunta de que, ¿qué pasó, por ejemplo, en este cuartel de Otavalo, donde casi lo destruyen? Hubo una terrible situación, hay una conflagración de pedradas, de incendio de vehículos. ¿Será que les tomó de sorpresa a la fuerza pública esta cosa? Sí, yo creo que el comandante de la unidad no tomó las previsiones adecuadas, además. ¿No hubo preparación? Sí, por eso insisto, ¿no? Toda esta organización de respuesta, que es la planificación en el antes, en el durante y en el después, debía haber sido considerado. Si hay una protesta muy cercana a una instalación, hay que tomar medidas absolutamente necesarias y hacer, ahí sí, uso progresivo y gradual de fuerza para evitar justamente lo que sucedió. El uso progresivo de la fuerza, pero volvemos a las calles también para preguntar y recibir más bien las inquietudes del público, de los ciudadanos, que finalmente son los más afectados de esta situación. Tenemos una nueva opinión, escuchemos. Este paro nos está afectando mucho, no se puede viajar, no se puede hacer prácticamente nada. No sé hasta cuándo va a durar este paro, cuánta pérdida hay económicamente, o sea, para el país, porque es para el país, ¿no? Y no sé qué digan los expertos, no sé cuánto hay de pérdida, hasta cuándo va a ser el paro, cuándo se termina. Y bueno, eso no más puedo decir y gracias. El público, la gente con su sentido común, y tiene muchas interrogantes. ¿Hasta cuándo va a ser todo esto?, nos dice el ciudadano Capitán García. Yo también pregunto lo mismo, me sumo a la inquietud del entrevistado. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a ver que nadie respeta las normas, las reglas, la justicia? Todo se ha vuelto en un mare magnum político, en ver quién gana, un juego de tronos, y estamos viendo estos temas que se pierde el respeto total. El Ecuador ha cambiado totalmente de lo que era a lo que es hoy en día. ¿Qué le hizo cambiar al Ecuador? ¿Qué le hizo cambiar al país? Esta política falsa, esta política de poder. Política falsa. Claro, política de poder. No es una política de sentido de poder, buen vivir de los ciudadanos, de ir hacia un bienestar de todos. Es todo lo contrario. Y respetando la democracia principalmente, para los que la vamos a seguir, para los que seguimos las normas, para los que seguimos las leyes. Pero hay otros que en lo absolutamente lo hacen. Y eso está cambiando al Ecuador de una manera en donde los malos están ganando y los buenos nos estamos terminando. Esta es también consecuencia del haber abierto las puertas en la práctica al crimen organizado y que de alguna forma en algo estará metido pues en estas escenas que estamos observando, o simplemente son hechos aislados que se presentan de vez en cuando. No soy un técnico en esta materia, pero lo que vemos no es el Ecuador que yo pregono en el mundo entero que es. Ha cambiado radicalmente y lo lamento mucho porque esto no es Ecuador. Este tipo de situaciones con gente totalmente exaltada, sin piedad, sin respeto, no es el Ecuador que vendemos en el mundo. Pero me hace usted de acuerdo y me permito hacerle reflexionar, en el sentido de que el Ecuador votó distinto, votó por un cambio. Y el presidente que ganó eso está tomando decisiones. Por último, ya se verán en el camino si es que esas decisiones son buenas o malas. Está, por ejemplo, está reprogramando un subsidio que le costó tanta plata al país en tantos años que esto estaba vigente, y está tomando esa decisión porque cree que es su gobierno, pero sale otra organización, en este caso los organizadores de esto, sale otra organización y dice, no señor, no es así, porque esto se gobierna de esta otra forma. ¿Qué hay que hacer en ese punto? ¿Cómo dilucidar o qué decisión tomar? Porque hay un gobierno electo democráticamente y hay otro sector que tiene su representatividad, pero que dice, no, esto no se gobierna así. ¿Qué hacer en ese punto?
Bueno, hay que ver que primero la representatividad, de acuerdo a las últimas elecciones, no fue igual. Entonces, primeramente hay que respetar lo que queremos o creemos como democracia que tiene que ser. Y segundo, entendernos. Yo no sé cuál es el problema de sentarse en una mesa, discutir, conversar. Probablemente no vamos a salir con todos los puntos, que no son uno, son más de 100, entiendo. Entonces, hay que conversar. Al menos hay son más de 10. Al menos son más de 10. Y yo entiendo que el presidente tomó esto para repartir ese dinero para medicinas. 1.100 millones. 1.100 millones para medicinas, que está la gente muriéndose porque no tiene. Hoy en día el Estado le debe el Seguro Social, simplemente el Seguro Social debe 206 millones de dólares por las diálisis. Alguien tiene que pagar la factura, pues. Y esa factura se paga todos trabajando, todos pagando impuestos. De alguna manera el presidente tiene que utilizar el recurso que tiene para ayudar a la gente que se está muriendo. Y me permito incorporarle un dato. En 51 años los subsidios, ¿sabe cuánto le valieron a este país? 80.000 millones. ¿Qué le parece esa cifra? 2 veces lo que necesita el Estado para 2 años, ¿no? Para vivir 2 años. Pero veamos qué dicen los dirigentes indígenas, no solamente los que organizan estas manifestaciones, porque eso también ya lo vamos a comentar. Aparentemente criterios quizás contrapuestos, pero ¿qué opinan, por ejemplo, Francisco Pualacín, presidente del Consejo Evangélico Indígena? Escuchemos. Como todas las veces en los paros ha venido nombradías o los movimientos indígenas, entonces nosotros viendo ese sentido, nosotros somos indígenas, pero nosotros no acoletamos a ser utilizados como borregos al paro. No somos parte de la CONAIE, somos independientes, somos organizaciones nacionales. Vemos desde un punto de vista de que no es prudente la paralización y rechazamos el paro nacional por el motivo que el paro nacional, la paralización, afecta gravemente a la economía del país. En la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, no todos están de acuerdo con el paro, ya han hecho unos comunicados como la FONAQUICE de Sucumbíos, como la FISH de Morona Santiago y las federaciones Shuar de Orellana, de Pastaza. Han puesto su postura y han dicho que no, ellos no están de acuerdo con el paro nacional convocado por la CONAIE. Y recuerden que estas organizaciones son filiales de la CONAIE. Si por lo visto hay discrepancia, hay niveles de opinión distintos, acabamos de escuchar, ¿cómo es que se llega a estos niveles de violencia y de beligerancia general? Mire, no podemos y de hecho no estamos de acuerdo con las formas de protesta que hace la CONAIE, pero hay que reconocerles que tienen una capacidad, sin duda, a pesar de estar divididos, tienen una capacidad de movilización y está demostrado, eso es claro. El tema es cómo se financian y atrás, directa o indirectamente, está la economía ilegal. Hay provincias en donde la cadena de ilicitud es mucho más grande en virtud de los mercados ilegales que tienen. ¿Ejemplo? Minería ilegal, por ejemplo, en Imbabura, por ejemplo, en las fronteras, contrabando, tráfico de armas, tráfico de drogas. Provincia del Oro. En las fronteras, en términos generales. Y así, en los puertos hay mucha criminalidad también, trata de personas inclusive. Entonces, todo ¿de allí sale el financiamiento? Yo diría, no sé si es que eso está financiado así, porque eso es un trabajo que tienen que hacer las oficinas de inteligencia, pero esto sin duda hay un interés de estas organizaciones también para que se cautice, porque este es el mecanismo adecuado para que se ralentice la reforma y no se logre los acuerdos necesarios para transformar el país, que es lo que todos buscamos y todos queremos. En tema de acuerdos básicos, porque como nos decía el capitán García, son cientos de peticiones. Yo diría son prácticamente 12 las peticiones, pero empezando por este tema del subsidio al diésel. ¿Qué idea tiene usted de llegar, o cómo se podría llegar, capitán García, a un entendimiento, a un avenimiento? Porque no hay mal pues que dure 100 años. Bueno, somos seres humanos, nos tenemos que comunicar tarde o temprano, y eso es lo que hay que votar. Entiendo que hay muchas entidades que están pidiendo ser actores y colaborar
en este encuentro, en esta conversación, para llegar a acuerdos, algo que es muy difícil en Ecuador en los últimos años, pero yo sí creo que esa es la forma. Y espero que una de las usos que se le dé justamente a este ahorro de este dinero por 1.100 millones, 1.100 millones. Sea para educación. Le doy un dato, capitán. Mire usted, yo hice un resumen de los pedidos que hacen los dirigentes de esta manifestación. Restitución de la Universidad Amauta, titulación de territorios ancestrales, fondos directos a las comunidades, rebaja del IVA al 12%, liberación de los detenidos, juicios políticos al ministro de Defensa y al ministro del Interior. El resumen del corazón de las demandas y desde luego el tema del diésel. ¿Qué hacer con esos pedidos? Bueno, negociar. ¿Ya? Yo sí pondría, el que más me gusta de todos esos para hacerlo es regresar a la universidad, la educación, la preparación de las personas. Eso nos da el nivel para poder comunicarnos y llegar a acuerdos. Probablemente no voy a ganar todos los puntos, pero voy a ganar algo principal. Y la educación para mí es totalmente estratégico. Es lo que nos está haciendo falta en el país. El bienestar de la gente, las medicinas en los hospitales. No podemos permitir que la gente no pueda ser atendida. Y eso es un clamor que hay que atender. Los pedidos son varios, las demandas son múltiples y el país está pendiente de todo lo que pueda ocurrir en las próximas horas, en los próximos días, quién sabe. Hay también sobre esto múltiples versiones, pero sí quiero insistir en este tema de las demandas. Para eso vamos a hacer una pequeña pausa e inmediatamente volver para plantear conclusiones. Ya volvemos. Perspectiva 7. Esta es otra de las imágenes que marcó a los últimos días de las protestas, concretamente en la provincia de Imbabura. ¿Qué está ocurriendo? En uno de los puentes principales de acceso, los manifestantes hicieron lo que están haciendo, destruyendo el servicio público del agua. Ya vamos a hablar de eso. Miren ustedes. Miren ustedes, y esto, ¿qué decir, señor general? Mire, sucedió en el 2019, contaminaron el agua en Ambato, suspendieron servicios de comunicación, de electricidad. Es decir, estos no son mecanismos nada nuevos. Yo diría, hay una gran cantidad de ecuatorianos que pedimos una sola demanda al gobierno y creo que también debe ser escuchada. ¿Una sola demanda? Una sola. ¿Cuál es esa? Formar una gran coalición de ecuatorianos que quieran presentar un plan de gobierno y una reforma eficiente y limitando o negando absolutamente la corrupción. Porque yo estoy completamente de acuerdo en que los dos grandes fenómenos que nos han afectado es la impunidad y la corrupción y la deficiencia en la educación. Hacia allá tienen que enfocarse las reformas, hacia allá tenemos que avanzar en términos con una visión de futuro, no con una visión de odio y en términos de democracia, escogiendo a los mejores ciudadanos, cada uno que tenga la mayor experticia en sus ramas y poder trabajar desde este momento, porque si no, superado esta crisis, vamos a tener otras. La reforma pacífica en el Ecuador no se va a hacer si no encontramos una gran coalición. Y la reforma violenta que vendrá en la posible Asamblea Nacional, si se aprueba luego del 16 de noviembre, tendremos hechos de violencia mucho más graves. Hay que irnos preparando para eso. Lo que se viene como consulta popular y como referéndum consecuentemente se convierte en otra gran interrogante en este país, capitán García. Probablemente sí, porque... ¿Es posible llegar a esta coalición, a este entendimiento que nos dice el general? El Ecuador tiene la oportunidad ahora, ya que el presidente está pidiendo que le apoyen para hacer esta consulta y reformar la Constitución o hacer una nueva. Esa oportunidad en donde todos pueden poner sus ideas y estoy completamente de acuerdo en que tiene que ser los mejores ecuatorianos. Mucho de la culpa de lo que está pasando también es la consecuencia de esta Constitución. ¿Se escucha esos comentarios? Por supuesto que sí, es una Constitución que defiende la delincuencia y no a las personas de bien.
¿Es una constitución que defiende la delincuencia, general? Yo creo que es una constitución que en su momento sirvió a la organización política, que tiene un costo muy elevado para los ecuatorianos, no solo en términos de economía, garantizar toda la cantidad de derechos que constan ahí. Pero uno de los temas más complejos es esto justo de la plurinacionalidad. En el Ecuador, mire lo que sucede en España con los gobiernos. ¿Qué pasa en España? En España el gobierno catalán, el otro gobierno tienen problemas, pero al menos tienen límites. Aquí, con tantas nacionalidades, ¿cuáles son los límites? Uno ya tiene miedo de circular por algunos espacios porque al final son territorios que sin limitarse actúa la justicia indígena como quiere. Entonces esos son creos que tienen que cambiarse. Ese es un aspecto, por ejemplo, que habría que cambiar, Capitán García. Eso creo que es un aspecto que a lo mejor hay que cambiar y eso lo tiene que decir una nueva constitución. Ya. No la multiculturalidad, ¿no? Pero sí la plurinacionalidad. Creo que esa sí hay... ¿Por qué hay que diferenciar esas dos cosas? Hay que desarrollar. La cultura está bien y que ojalá no solamente tengan sentido de pertenencia y de identidad, sino que eso hay que desarrollarlo porque es parte del progreso que deben tener las sociedades. Pero ya en este tema de plurinacionalidad sí es un tema, para mí, mucho más complejo. Plurinacionalidad y elementos que ahí empiezan a jugar y que son bastante sutiles. Por ejemplo, el elemento de la justicia indígena que también juega en todo esto. ¿Cómo hay que enfrentar esa parte? Por eso, ¿cuáles son las reglas de esa justicia? ¿Dónde está escrito? ¿Cómo lo sabemos? Lo que ponen las comunidades. Exactamente. Y ellos dicen que son bien severos, ¿verdad? Pueden ser bien severos, pero ¿cuál es la norma? ¿Dónde está? ¿Cómo me defiendo? ¿Cómo le defiendo al acusado? ¿Cuáles son las garantías que se tienen? No las sabemos. Y el país es un país que se llama Ecuador, que tiene sus normas, que tiene sus leyes, donde se ha aceptado probablemente que funcione esta, pero tiene que haber la claridad de saber qué significa. ¿Cuáles son sus parámetros? Si es que se trata de un paro despolitizado, estamos llegando a conclusiones, Capitán García. Una actitud, un paro, una manifestación politizada, ¿si es posible consecuentemente llegar a un entendimiento? Justamente para que sea político, los políticos tienen que entenderse. Y la mejor forma de entenderse, y se inventó la democracia justamente para escucharnos entre todos y llegar a acuerdos. Esa es la forma de hacerlo civilizadamente. En el caso nuestro de la actividad turística, esto nos está pasando una factura que terminará con 2 años de trabajo para volver a lo que estábamos hace 15 días atrás. En pocas palabras, en 2 palabras, la gran conclusión final, general, ¿cómo tiene que funcionar la democracia para darle una solución a este caos? Resolver los problemas de los ciudadanos. Y el diálogo es lo importante, pero no un diálogo de besugos como hemos tenido ya con estas organizaciones, que lo único que quieren es retroceder, empobrecernos mucho más y no el desarrollo. Hacia allá creo que hay que sentarse. Las comunidades indígenas siguen siendo sociedades agrícolas, pero yo creo que en un Ecuador diferente lo que deberíamos buscar es que sea una sociedad productiva, industrializada, que pueda comercializar de una mejor manera sus productos. ¿Y para que esto no sea marcado por la impunidad? Tiene que haber una reforma al sistema de justicia. Eso es lo que más demandamos sin duda y eso es el principal problema que tiene el Ecuador. Insisto, corrupción, impunidad y deficiencia educativa. Gracias a nuestros invitados. Miren ustedes, entramos a una nueva semana de paralización conforme al anuncio de los dirigentes de la CONAIE y estos son los antecedentes que nos llevan a ese escenario. Saque usted sus conclusiones que sin duda son lo fundamental. Perspectiva 7. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Perspectiva 7.